tardes. Vamos a iniciar el repaso de hoy. Ya hoy es prácticamente nuestra última clase presencial y virtual. Quedará pendiente confirmar, ¿verdad? Si tenemos radio o no. No sé si tendríamos. Para la semana entrante. Sí, descansen, ya. No hay que estudiar. Descansen. Sí. Tomo un video. Sí, tal vez no es. No es. Documental. Ay, vamos a ver. Tal vez sería el miércoles. Muy bien. Ahora no sé. Muy conservado. Pero hoy es que los que nos han dado que ya no va a haber de clase. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Ya terminaron, voy a empezar. prácticamente. Entonces ya. Me uno. Más tiempo de estudiar. Muy bien. Excelente. Pues está bien, es así, cada uno con la música. Tal vez, ¿verdad? Tal vez. No puedo decir no definitivo. No va a ser que te No, pero nosotros ya nos dijeron que no. Pero no hay. ya no me quieren ver. Pero como se acaba de hacer, tienen que ver el 28. Sí, porque te va a pasar el 18 porque se cae en la... Yo no puedo echar la orquesta y se viene a meter todo Guatemala a la universidad. Porque saben que hay festejos. Vienen de todos los barrios. La fiesta no solo es para los técnicos, sino para todos. Bueno, yo no quiero empezar. Ya terminaron. Muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy. Ya tenemos claro de que hoy es prácticamente nuestro último día presencial y nos vamos a ver hasta el día del examen final. Ahí va pasando una hoja de asistencia, por favor se anotan únicamente las personas que sí vinieron a clase. No es para dar puntos ni nada, pero es para llevar un control de las personas que sí asisten, ¿verdad? Por eso no es como, ay, voy a anotar a mi amiga porque no vino, pero no se va a dar nada prácticamente. No hay beneficio. No, eso sirve para nosotros, por la auditoría. Porque como ahora estamos revisando, pues uno tiene que tener constancia de que tal día sí se dio clase. Que se dio y clase. asistieron tales.
alumnos, ¿verdad? Es más para nosotros. Muy bien. Pues hoy vamos a tocar unos puntos también para repaso. Ya la semana, bueno, no la semana pasada, el día miércoles, ayer, se tocó el tema medios pacíficos para la solución de conflictos. Estaban los medios pacíficos y o diplomáticos, los medios jurisdiccionales o jurídicos, y por último están los coercitivos, ¿verdad? Que les mencioné que no se tocaron en clase, pero sería bueno que, en el repaso, pero sería bueno que los lean, ¿verdad? También hablamos un poco ¿sobre qué? La responsabilidad internacional. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre aquellos tribunales internacionales que tienen administración de justicia. Son unos poquitos, ¿verdad? No voy a mencionar todos los que hay porque ahí en su libro de Derecho Internacional aparecen todos esos medios, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco sobre derecho humanitario y también sobre el asilo. Entonces voy a empezar. Voy a hacer preguntas abiertas nuevamente para que el que quiera responder pueda responder. No voy a preguntar de forma directa porque es un repaso, no tenían que venir ya con la lección aprendida, ¿verdad? Entonces, para el que quiera opinar puede levantar su mano. ¿Qué tribunales internacionales que administran justicia se recuerdan ustedes? Hay uno principal, primordial, que podríamos decir. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué? Realmente hay varios. Hay varios. En el libro de Carlos Larios hay. A ver, aquí. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, correcto. Hay bastantes, ¿verdad? Entonces voy a hablar del principal primero, ¿verdad? Que fue el que yo les dije, les queda de tarea leer. No recuerdo si fue en esta sección, pero les dije, les queda de tarea repasar o darle una lectura a cómo se integra, cuál es la jurisdicción, cuál es la competencia de la Corte Internacional de Justicia. No se los mencioné en la última clase, se me lo ha de haber olvidado, pero aquí lo vamos a dar una pincelada. Muy bien. Corte Internacional de Justicia. ¿Qué idea tienen ustedes de la Corte Internacional de Justicia? O comentarios, ideas dispersas que hayan ahí que al final de cuentas las podamos unir. ¿No? Administra justicia, ¿verdad? Eso es algo que acabamos de hablar. Vamos, pues, sí, Y eso tiene se conoce los temas de los crímenes de lesa humanidad a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, el caso de que le dieron orden de captura internacional a Vladimir Putin con Benjamín Netanyahu, pues hay otras cuestiones. Eso es la Corte Penal. Sí. Vamos a llegar a eso, pero voy a hacerles una pregunta. La Corte Internacional de Justicia funciona como órgano de la Organización de Naciones Unidas. ¿Verdadero o falso? No. Sí. Les voy a dar una pequeña ejemplo. La Corte Internacional de Justicia funciona como un órgano de la Organización de Naciones Unidas. Eso quiere decir que la respuesta es correcta, es verdadera, ¿verdad? Pero tiene existencia propia.
tiene su propio estatuto por el cual se rige. También podemos mencionar que tiene sus propias reglas de procedimiento. ¿Y cuál es el antecedente de la Corte Internacional de Justicia? Vamos a ver si aquí alguien se recuerda. ¿Cuál es su antecedente? O sea, ¿qué dio origen a la Corte Internacional de Justicia? El Tribunal Permanente de la Justicia Internacional. Va. Veamos. Su antecedente durante la existencia de la Sociedad de Naciones Unidas fue el Tribunal Permanente de Justicia Internacional. Ese fue el que mencionó, ¿verdad, compañera? Ya vieron, la compañera venía preparada para el segundo. Cuya existencia se extinguió en el año de 1939 cuando estalló una de las guerras mundiales, que fue la primera o segunda. La segunda. En el año de 1939. Sí, la segunda, porque la primera fue, por lógica, fue antes, como dice la compañera, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ahora, ¿dónde se ubica la Corte Internacional de Justicia? ¿En La Haya? Sí. Muy bien, la Corte Internacional de Justicia tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos, que fue creada en el año de 1945 por la Carta de la Organización de Naciones Unidas y comenzó a funcionar un año después, en el año de 1946. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Vamos. ¿Cómo se conforma la Corte Internacional de Justicia? Como que fuera pregunta de examen ahorita. ¿Con cuántos? El nombre de las personas. ¿Cuántos magistrados? 15 magistrados. No, ahorita repetí la respuesta de la compañera, pero no les he dicho si son 15 o no. Y la respuesta es que sí son 15. Son 15 magistrados los que integran la Corte Internacional de Justicia. ¿Quiénes eligen a estos magistrados? El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad y la Asamblea General. ¿Cuánto dura el mandato de estos magistrados? A ver, yo creo que ahí en el libro de Carlos Larios tal vez lo menciona. Depende. ¿No lo tienen ahí en su libro? Cumplen un mandato de 9 años. ¿Sí? Un mandato de 9 años, quienes deben de ejecutar sus funciones. ¿En qué idioma? ¿Será que en español? ¿En qué idioma? En inglés. ¿Y? Francés. Hay que aprender francés. Muy bien, es que esos son los idiomas oficiales. Por eso es de que tienen que usar ambos, ¿verdad? Muy bien. Continuemos. ¿Cuál es la jurisdicción? La jurisdicción que tiene la Corte Internacional de Justicia. Y realmente esta jurisdicción la vemos en la mayoría de, ¿cómo podríamos llamar? De organismos. Y aquí lo mencionó la licenciada al principio de la clase, también, que serían las funciones. ¿Cuáles? Competencias o funciones. ¿Cómo? Consultiva. Consultiva y ¿cuál otra?
La contenciosa. Sí. Ahí vamos, bien. Nomás había que tener un pequeño recordatorio, ¿verdad? Va. ¿Cuál es la contenciosa? ¿O a qué nos referimos con contenciosa? ¿A qué nos referimos con consultiva? Y tienen que tener muy en cuenta la diferencia entre ambos. Vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a ver. La jurisdicción que ostenta la Corte Internacional de Justicia se divide a través de dos categorías. La primera, como mencionamos, es la contenciosa, es decir, la capacidad que tienen para resolver disputas entre los estados sobre la base del consentimiento, y eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta, ya que es indispensable para que la Corte Internacional de Justicia pueda ejercer su jurisdicción. Y por otro lado está la consultiva, ¿verdad? Y la consultiva podemos mencionar que es la capacidad también, pero no para resolver, sino que únicamente para dar opiniones cuando se lo solicite. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Muy bien. Luego de la manifestación del consentimiento de ambas partes en el caso de la función contenciosa que acabamos de mencionar, la Corte debe de examinar las bases de jurisdicción que tiene y las cuestiones de admisibilidad. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con jurisdicción? ¿Lugar? Uno puede tener una idea, ¿verdad? Uno dice, por ejemplo, jurisdicción, y uno se hace la idea de que aquí hay un cuadrado y solamente este cuadrado, ¿verdad? No todo el pizarrón. Pero, por jurisdicción de la Corte, nos podemos dar una idea de que se refiere a la existencia del poder que tiene para juzgar, el cual es otorgado por un cuerpo legal que está ahí mismo en el artículo 34 del 37 del Estatuto de la Corte. ¿Sí? Ahí nosotros podemos darnos cuenta de a qué hace mención sobre jurisdicción. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esos asuntos de jurisdicción que tiene la Corte Internacional de Justicia? Repito la pregunta. Asuntos de jurisdicción. Esto quiere decir que los lleva a flota, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué podemos mencionar de eso? Por ejemplo, ahí mismo, en ese Estatuto de la Corte, en los artículos, podemos nosotros leerlos, analizarlos, y ahí, en ese Estatuto de la Corte, viene toda la información. Todo. Entonces, está el artículo 36, y en ese menciona el párrafo segundo. En el párrafo segundo menciona todos aquellos asuntos en los cuales tienen su jurisdicción. ¿Sí? Por ejemplo, la interpretación de un tratado, cualquier cuestión de derecho internacional, la existencia de todo hecho que, si fuera establecido, constituiría violación de una obligación internacional, la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. Ahora, ya vimos qué es jurisdicción de la Corte, por un lado, pero ¿qué es admisibilidad? Lo pronuncio lento porque no vaya a ser que se me trabe la lengua, ¿verdad? ¿Qué es admisibilidad? Y lo vuelvo a leer lento. Ahí podemos nosotros pensar admisible, admitir, palabras que son propias, ¿verdad? Es la facultad que ejerce
ese poder determinado para hacer así el asunto. ¿Sí? Se los digo en estas palabras para que ustedes le den su propia definición. Vuelvo a repetir. Vamos, ¿qué es? Ajá, así. ¿Qué es admisibilidad? ¿Qué es admisibilidad? Es la facultad que ejerce ese poder en determinado asunto. Esa es la definición. Por su naturaleza, surge del carácter discrecional de la Corte. Es decir, que la Corte decide qué asuntos tienen jurisdicción o qué asuntos son apropiados para que se pueda ejercer su jurisdicción. Por eso es admisibilidad, ¿verdad? Muy bien. Dejemos de lado la Corte Internacional de Justicia y nos vamos a ir a un tribunal, ¿sí? Nos vamos a ir a un tribunal. Y este es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Si yo les menciono este tribunal, ¿qué me pueden decir sobre ese tribunal? Bueno, el mismo nombre podemos recordar, por ejemplo, tribunal. ¿Qué hace un tribunal? Resolver controversias. Internacional. Internacional, hagan de cuenta que este es el mapa mundi, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Internacional es todo el pizarrón del mar. Eso quiere decir que solo es del mar, ¿verdad? Ah, es que a mí se me han violentado mis derechos humanos. Voy a ir al tribunal, voy a ir a denunciar al Tribunal Internacional del Mar, por ejemplo. No se puede, ¿verdad? No va a proceder. Por eso es de que cada uno pues tiene su propio sí. Va. Entonces vamos con una pequeña definición, ¿sí? El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un tribunal especializado para conocer todas aquellas controversias relacionadas ya sea con la interpretación o aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y esa convención es aquella que nosotros conocemos como exactamente CONVEMAR, ¿sí? En esta sección nadie expuso sobre ese tema, ¿verdad? No. Ni tampoco sobre el tribunal. Y por eso es de que lo estamos tocando ahorita en clase, porque es importante conocerlo, ¿verdad? Muy bien. Eso es importante desarrollarlo dentro del programa. Muy bien. Muy bien. Esta convención fue firmada en una ciudad que no me gusta pronunciar porque realmente no sé si lo pronuncio bien. Es la ciudad de Montego Bay, en Jamaica. Fíjense que yo hasta me recuerdo, sí, uno tiene que poner, por ejemplo, en internet, ¿cómo se pronuncia esta ciudad? Si yo hablo idioma español, por ejemplo, porque uno puede pronunciar mal ciertas cosas. Vale, pues fue firmada en esa ciudad el 10 de diciembre del año de 1982. Pero no desde esa fecha en Guatemala podríamos decir que ya teníamos conocimiento o que acatábamos, ¿verdad?, esa convención. No, se firmó en el año de 1982, pero Guatemala ratificó esa convención en el año de 1990.
1996. En el año de 1996. Este año fue ratificado por Guatemala. Casi 100 años después de que fue emitida la porque fue en 1896. 1932. O bueno, esto es lo que yo va. Muy bien. No, y esta convención sirve para conocer los casos aquellos, por ejemplo, cuando no se ha respetado una veda, ¿verdad? ¿Saben lo que es veda, verdad? Por ejemplo, se han emitido vedas de pesca, de pez espada en Guatemala, porque aquí todos quieren venir a hacer ese deporte, ¿verdad? Pues voy a hacer deporte a pescar el pez espada. Entonces acaban con todos los peces que hay. Y por eso es que se hacen las prevenciones y las prohibiciones. Una veda es una advertencia, una prohibición, sí, una prohibición para que los pescadores no pesquen determinadas especies durante determinados meses del año. Yo no me acuerdo cuándo es la veda de pez espada, pero yo creo que es por ahí por Semana Santa. Prohíben como 3 o 6 meses. Y si alguien lo hace a pesar de la prohibición, pues tiene sanciones, ¿verdad? Puede ir a la cárcel también. Bueno, un conocimiento más correcto para hacer. Muy bien, excelente, licenciado. Muy bien. Vamos a ver. Ya hablamos cómo se integra el tribunal, la Corte Internacional de Justicia, y hablamos que por magistrados, un total de 9 años. Pero ahora hablemos del tribunal, y también se compone por magistrados. Yo tengo una pregunta aquí porque me surgió aquí la idea, ¿verdad? Ahora hay una moderna piratería y son piratas, pero piratas que incluyen narcotráfico y cosas así. En el caso de estos piratas que operan más que nada en el océano Pacífico del lado de África, ¿cómo actúa ahí la confirmación que son piratas? Pero piratas de qué? ¿Qué llevan? No, hasta aquí. No, eso ya es Penal. en el Código Penal están las figuras de piratería. Tienen su nombre, son piratas, pero son piratas que se encargan a negocios. Los barcos, asaltan barcos que pasan por ahí, barcos pesqueros o de turistas. Ya no dejan nada, ¿verdad? Todo en todos lados hay mucho Entonces, ¿qué Sí, porque si quitaron esa prohibición, que ya no es delito, que no es pues ese problema que resolver, pero un poco lo mismo pasa en el canal de Suez, porque en el canal de Suez
río, pues, están asaltando las embarcaciones. Y se asaltan las embarcaciones, se asaltaron las embarcaciones propiedad de los israelitas en contra de los palestinos de Israel, ¿verdad? Ellos llevan cargamento de armas, ahí va a llevar el arma, pero sí asaltan barcos de todo tipo. Jóvenes, ustedes están en una plática, pues. Entonces, sí, están asaltando el canal de Suez, que dan mucho la piratería. Yo no sabía que se estaba dando la piratería. Eso es de Somalia. Por Somalia. Ah, en Somalia sí, pero aquí en Guatemala. Aquí se ven palitos en la cruz. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero esos no piratean, esos rescatan. Rescatan palitos. Perdón. Apenas. Muchas gracias. No, está bien. Muy bien. Bueno, Nos agrada. sí, nos agrada que participe. No, No que solo ellas no hablen. dicen nada, de nada, ¿verdad? No hablan, solo ellas. Y este evento de hoy es para que ustedes participen, que cuenten casos, que hablen. Sí, ese es un conversatorio. No es clase, es conversatorio. Es un conversatorio. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo les hice la pregunta, ¿cómo se compone este tribunal? Y les había mencionado que también se compone por magistrados, pero aquí la cantidad es de... ¿Cuántos? Empieza por 2. 21. Sí. Se compone de 21 magistrados electos o elegidos por los estados que forman parte de la convención, y podemos mencionar que cuenta con la asistencia de la Secretaría, entidad que tiene carácter internacional. ¿Y dónde se encuentra la sede de este tribunal? El anterior mencionamos que era en La Haya, ¿verdad? Pero ahorita estamos en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Y la sede de este tribunal se encuentra en... Correcto. El nombre parece hamburguesa en inglés. Pero que no les dé hambre. Sí, en Hamburgo, Alemania. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Y lo mismo podemos mencionar de sus competencias. Este Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene su competencia que se extiende a todas aquellas controversias y demandas que les son sometidas de conformidad con la Convención, y podemos mencionar a todas aquellas cuestiones expresamente previstas por otro acuerdo que confiera la competencia al tribunal. Y el tribunal tiene competencia ya sea, primero, para conocer las controversias, que sería la jurisdicción contenciosa, y la segunda es conocer cuestiones jurídicas, que sería la jurisdicción consultiva. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora con otro tema. ¿Sí? Dejemos de lado... Bueno, les queda de tarea estudiar todos esos organismos, ¿verdad? Ahorita les estoy diciendo, les queda de tarea. ¿Sí? Les queda de tarea. Va. Veamos. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Que me puedan dar una definición. Ese conjunto de normas, ¿verdad? Ahí podemos empezar. Y siempre así empiezan las definiciones en derecho. En
derechos, sí, siempre empiezan así. Va. ¿Qué es el derecho internacional humanitario? Y es todo aquel conjunto de normas que establece restricciones en el uso de armas y métodos de guerra. También protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades, añadiendo, este tiene un objetivo, que es proteger la dignidad humana y limitar el sufrimiento en tiempos de guerra. Al derecho internacional humanitario también se le conoce ¿Cómo? Mejor dicho, esa es la pregunta. ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le conoce al derecho internacional humanitario? Porque tiene otros nombres. Lo que se les venga a la cabeza, no importa. Derecho de la guerra. Muy bien. Sí, ahí está. Sí, muy bien. O también derecho de los conflictos armados, ¿verdad? Muy bien. Sí, ahí vamos muy bien. Excelente. ¿Por qué es importante el derecho internacional humanitario? Yo creo que esta pregunta todos podríamos darle una respuesta diferente, ¿verdad? Pero si yo les pregunto no me van a responder, ¿verdad? Veamos. Una respuesta que me diga, ¿por qué es importante? ¿Por qué considera que es importante? Tenemos esos antecedentes, ¿verdad? Que nos sirven para no volver a cometer esa clase de actos. Sí, es que es algo muy obvio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Va. Pues el derecho internacional humanitario es una herramienta tan poderosa que cuenta la comunidad internacional con el objeto de garantizar lo que es la seguridad y la dignidad de todas aquellas personas que se encuentran en tiempo de guerra. El derecho internacional humanitario no lo van a ver ustedes en estados que se encuentran en paz, ¿verdad? En tiempos de paz. Aquí estamos en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Parece que las dos, ¿verdad? ¿De guerra fría o de depende de la zona? Muy bien, sí. Sí, también del estado civil dicen aquí. Va. Sí. Va. La finalidad que también podemos mencionar del derecho internacional humanitario es preservar un mínimo de dignidad en consonancia con el principio rector de que incluso la guerra tiene empieza acá y termina acá. Un límite, ¿verdad? Excelente. Yo les voy dando así como que mímicas, mejor para que ustedes me vayan respondiendo. Va. Excelente. ¿Cómo protege el derecho internacional humanitario? ¿Cómo protege? Esa es la pregunta. ¿Cómo protege? Por ejemplo, el derecho internacional humanitario lo que va a hacer primordialmente es, ya sea prohibir o hacer que
disminuya el uso de armas, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que tenemos que conocer. Además, obliga a todas aquellas partes en conflicto a distinguir entre combatientes y civiles y también de abstenerse a atacar lo que es la población civil. También obliga a asistir a todos aquellos que resulten heridos de esos actos que vemos en materia internacional presente en el presente, ¿verdad? A todos aquellos que se enferman durante tiempos de guerra y proteger también a aquel personal sanitario y cuerpo médico que llegan a cumplir misiones, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. También a garantizar que se preserve lo que es la dignidad de todas aquellas personas que se encuentran presos, prisioneros de guerra, atados. Tal vez los tengan atados, ¿verdad? Pero son aquellos prisioneros de guerra, ¿verdad? Y de los internados civiles, permitiendo que los delegados, en este caso, los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, los puedan visitar. Porque si no llegan, ahí no va a haber resultado positivo, ¿verdad? ¿Y la qué? La luna. La luna todavía no sale. No, pero sí, usted me está diciendo cómo se simboliza lo que es este comité. Por medio de una media luna roja. Por medio de una estrella. La cruz. Cruz. Y también hace muy poco por medio de un, vamos a ver si me sale, un rombo. Sí, un rombo, ese es un rombo, ¿verdad? Por medio de un rombo también. Ahí eso les va a quedar de tarea que investiguen. ¿Por qué en algunos casos se ve a ese comité simbolizado por medio de una cruz, por medio de una media luna y por medio de un rombo? Primero, para evitar connotaciones religiosas, por un lado la cruz y por un lado la media luna. Y el rombo, eso les va a quedar de tarea. Eso les va a quedar de tarea, no se los voy a decir yo, porque no lo traigo ahorita aquí grabado. Muy bien, continuemos. ¿Cuál es el papel que tiene esta Comisión Internacional de la Cruz Roja? ¿Cuál es ese papel importante que tiene? Ser un guardián. Un guardián, pero del derecho internacional humanitario. Sí. Muy bien. Y fundamenta su labor en los convenios de Ginebra de 1929 y sus dos protocolos que fueron adicionados en el año 1977 y también en el año 2005. Muy bien. Dichos instrumentos que acabo de mencionar confieren a este Comité Internacional de la Cruz Roja el derecho a realizar ciertas actividades como a la salud, pero de ahí viene, ¿verdad? La salud. Llevan preservar la salud. Sí, podríamos mencionar eso. Socorrer. Sí, ser prácticamente equipo de socorro, ¿verdad? Socorrer a los heridos, a los enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas. Proteger los monumentos también. También proteger los monumentos. Las iglesias.
cosas representativas de la arquitectura nacional, ¿no? Eso también, Y hasta viviendas. viviendas que son históricas, podríamos decir, que tienen su antecedente histórico. Eso me hace recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa pintaron después de la Reconstrucción, pintaron los techos de los edificios militares de Turquía. Verde, pero se dirigen de la yo no soy iglesia, Sí, o qué sé yo, qué otra iglesia, eso tiene su peculiaridad, podríamos decir. después del aire se ven los edificios importantes y se supone que no pueden cambiar. Ah, Pero la reforma que se movía por sí. ahí se acuartelaron en esos edificios. Sí, para que ahí hay ciertos métodos, podríamos decir, de verdad, para evitar desgracias, podríamos mencionar. Muy bien, aparte de esos ejemplos que acabamos de dar, podríamos mencionar que quitar a todos aquellos prisioneros de guerra, también restablecer el contacto que tienen los familiares con los prisioneros de guerra, con las personas que fueron separadas a causa del conflicto, ¿verdad? Prestar asistencia a la población civil y procurar que las personas protegidas por el derecho internacional humanitario puedan recibir un trato digno, ¿verdad? Ahí vamos, recaemos un poquito con lo que mencionábamos en la clase anterior, que es Un poco proteger a la población civil, sí, ¿verdad? Que no está involucrada en el conflicto, pero que es víctima de los efectos. muy bien. Pero ahí no han dejado que el derecho internacional se puede hacer. No, sí, a las naves, con ayuda, no permiten que crucen esa franja. A socorrer, ¿verdad? A todos aquellos que necesitan asistencia. De eso estamos hablando. Ya vieron que todo está concatenado, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Vamos poniendo atención, por favor, porque ahí se me están desconcentrando y recuérdense que en el final no hay revisión. Muy bien, ¿cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? Cuando hay guerras, dicen aquí. Va. Sí, se aplican en dos situaciones. Y en la primera es la que usted menciona. ¿Cuándo? En los conflictos armados internacionales. Bueno, más bien en los conflictos armados internacionales entre dos países o más, ¿verdad? Por ejemplo, en todos aquellos conflictos armados que se libran dentro de un país entre las Fuerzas Armadas del Estado y todas aquellas fuerzas rebeldes. Y podríamos decir también que el derecho internacional humanitario se aplica a todas las partes en un conflicto, independientemente de quién lo haya iniciado. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Cuáles son todas aquellas consecuencias jurídicas del estado de guerra? ¿Cuáles son esas consecuencias jurídicas? Todas aquellas esas sanciones.
una idea, ¿verdad? Sí, sí, también es aceptable. Limitar derechos constitucionales, ¿verdad? Sí. La verdad es que hay un montón, podríamos mencionarlas hoy y salimos mañana. Pero les voy a mencionar una de esas cuantas que hay, ¿sí? Por ejemplo, una de las consecuencias jurídicas que podemos observar es la interrupción de las relaciones pacíficas entre beligerantes, es decir, que se interrumpen las relaciones diplomáticas y las relaciones con la eso fue lo que vimos en el parcial. Sí, ahorita ya. Muy bien. Otra de esas consecuencias podemos mencionar que es la del sometimiento inmediato al derecho humanitario, la caducidad de tratados firmados entre los estados beligerantes, también neutralidad para los estados no beligerantes, trato a los nacionales de los estados beligerantes en el estado, por ejemplo, de otro estado, perdón, en el otro estado, ya sea por ejemplo internamiento, detención, vigilancia especial, que deben de, son prácticas un poco extremas, ¿verdad? ¿Cuál? No, las que acabo de mencionar, por ejemplo, lo que es el internamiento. ¿Saben ustedes qué es internamiento? Ahorita lo vamos a ver en el tema del asilo, ¿bien? La detención y la vigilancia especial. Imagínense ustedes tener que los vigilen todo el día, inclusive cuando duermen. Todo el día. Van al baño, ahí van atrás. Para los que tienen gatos, o los que tienen perros, me imagino yo, ¿verdad? Ese actúa como, ¿verdad? Muy bien. También en los bienes del enemigo se puede dar lo que es la confiscación, liquidación, secuestro, intervención, embargo, que son todas aquellas medidas. Ahí vamos, muy bien. Consecuencia principal de hacerse sujeto posible de sanción. Muy bien. Existen responsabilidades civiles. Existen responsabilidades colectivas. Que les va a quedar de tarea investigar para que nos dé tiempo de seguir con el tema de las cifras. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a seguir con el tema del asilo porque ese es un tema corto que les traigo, pero es importante que lo escuchen, ¿verdad? Acuérdense que es un conversatorio. Sí, ustedes hablen. Aportar no es gratis. Sí. Tenían un repaso, Y tuvieron dos. ¿Verdad? Serían uno y tuvieron dos. Pero el examen va a venir solo sobre estos tribunales y por eso se repaso o de todo lo que hemos visto en el todo lo que hemos visto. Sí, todo lo que hemos visto, pero enfocarnos en temas específicos. Lo que pasa es que es difícil, por eso le salen las pocas preguntas, todo lo que en hemos todo. visto. Algo vendrá. Algo vendrá que tienen que captar de aquí y allá, de arriba y abajo, De oriente a poniente. Muy bien, entonces, pero los que están en gran práctica no lo sí, los que están ahí en gran plática, ustedes, ese grupito, ese grupo, ese grupo, sí, ese grupo, ¿verdad? Ahí, ese grupo.
Muy bien, vamos entonces con una pregunta muy importante. Una pregunta muy importante. ¿Qué es el asilo? ¿Qué es el asilo? Tal vez tengan una idea, se lo puedan imaginar en la cabeza, ¿verdad? Pero con sus propias palabras, ¿qué es el asilo? Esta misma persona no puede recibir en el país porque tiene algún problema. Problemas políticos también, ¿verdad? Y se ve la necesidad de emigrar a otro, ¿verdad? A otro estado. Como el caso de Serrano Elías, ¿va? Jorge Serrano Elías. Ese tema lo vamos a dejar para después, pero sí es un ejemplo que se da de asilo, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de asilo hay? 2. ¿Esto? Ahorita lo vamos a ver. Va. Así. Ahí vamos. Pongan atención. Les voy a dar una pequeña definición de qué es asilo. Y el asilo no es más que la protección que una persona solicita en un país distinto de aquel donde es perseguido, por ejemplo, por problemas políticos, o donde su vida, la integridad física, la de sus allegados, o inclusive sus bienes corren peligro. También podemos mencionar que implica la acogida y resguardo ofrecido por un Estado. ¿Con qué finalidad? De resguardarlo con principios, por ejemplo, como son la inmunidad, la extraterritorialidad. Sí. Ahí ustedes se pueden dar una idea. Ustedes tienen que tener un concepto de qué es asilo. Ese fue cuando yo lo digo. Sí. ¿Qué tipo de asilo fue? A ver. ¿El asilo territorial? No. No, porque se lo llevaron en un avión. Llegó un avión en México y se lo llevó. Es asilo diplomático. Porque fue por medio de delegaciones que se hizo. Sí, delegaciones. ¿Saben ustedes qué son legaciones? No es legado, nada de eso de herencia, legados y donaciones, no. Legaciones. ¿Qué son las legaciones? Ahorita lo vamos a ver. Más adelante. Sí. Porque digan que aquí todas las palabras como que se traje bien escogida, sí. Va. ¿Qué condiciones dan inicio a un asilo? Persecución. Sí, como lo que acabamos de mencionar al principio, más que todo, cuando es perseguido, por ejemplo, por problemas políticos, cuando la vida, la integridad física corre peligro. Pero los asilados de Guatemala con diferentes días. hay varias formas. Por ejemplo, cuando se trata de un caso de urgencia. Así dice en el libro de Carlos Larios, ustedes lo pueden ver. Cuando se trata de caso de urgencia, pero ¿a qué se refiere con eso? Se preguntarán ustedes, ¿verdad? Un caso de urgencia ha de tener mucha urgencia, ¿verdad? Pero es cuando el individuo es perseguido por personas, e inclusive multitudes enormes, que hayan escapado del control de las autoridades o inclusive de las mismas autoridades, que son las mismas autoridades, así como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida, de su libertad, que es un derecho. Y como acabamos de mencionar, todo esto se puede dar por persecuciones políticas. Por persecuciones políticas, que es lo más común, eso se ve lo más común ahorita en todo en lo personal.
Ahí en América Latina nosotros podemos ver varios ejemplos. ¿No? Y la institución propiamente general es denunciado. Sí. Pero como en América Latina se dan mucho de esos casos, entonces se le ha colocado el concepto de asilado. Pero en Europa y todo se conoce como refugiado. Bueno, vamos a... Sí. Va, continuemos. Ya les di un caso. ¿Cuándo procede? Cuando es un caso de urgencia, ¿verdad? Pero, aparte, lo podemos decir más específico. Por ejemplo, cuando el solicitante es perseguido por delitos, ya sea políticos o aquellos que son conexos al mismo. También cuando el solicitante, en el momento de solicitar asilo, También delitos comunes. Ahorita lo vamos a ver. El solicitante, por ejemplo, cuando el solicitante en el momento de solicitar asilo, primero, no debe de encontrarse inculpado en ningún proceso formal ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes, lo que menciona Silvana, ¿verdad? Cuando el solicitante al momento de solicitar asilo, aquí no debe de haber sido, ¿cómo se le dice? No debe de haber sido condenado por los delitos comunes, como menciona Silvana, y tampoco haber ¿cómo se dice? no haber cumplido penas. Haber cumplido penas, ¿verdad? Muy bien. Cuando el solicitante, en este caso el solicitante no debe de ser defector de ninguna fuerza de mar, tierra o aire, ¿verdad? Y podemos mencionar la clasificación del mismo. Según la doctrina, el asilo se puede distinguir entre asilo territorial y el asilo diplomático. Pero aquí, para entender primero esos dos tipos de asilo, tenemos que saber definiciones. ¿Cuáles definiciones que yo considero que son muy importantes? ¿Cuál es el estado asilante, estado asilante, y el estado territorial? ¿Cuál es el estado asilante y cuál es el estado territorial? El que acoge a la persona que lo solicita, ¿cómo se llama? El estado asilante. ¿Y el estado territorial es aquel? ¿De dónde proviene? El asilado, ¿verdad? Muy bien. Sí, el estado asilante es el estado que concede el asilo a la persona que considera conveniente. Si no lo considera conveniente, no se le va a dar. Así como por decirlo de esa forma, ¿verdad? Porque es lo mismo. Usted tiene su casa, ¿verdad? Y usted necesita, por ejemplo, un jardinero. Si a usted no le convence el jardinero, no lo va a dejar llegar a su casa, ¿verdad? Es lo mismo, son ejemplos pequeños, ¿verdad? Y el estado territorial también se le conoce como estado de origen, que es el estado del cual procede la persona asilada, donde sufre ya sea una persecución o donde sufre amenazas. Muy bien. Asilo territorial. Les voy a dar una pequeña definición, de ahí nos vamos con el asilo diplomático y casi llegamos al final, ¿sí?
Asilo territorial se produce cuando las personas logran emigrar a otro territorio extranjero, como lo mencionaba usted al principio, ¿se recuerda? Cuando logra emigrar a otro territorio extranjero y una vez en dicho territorio o al momento de ingresar al mismo, solicita el asilo. Ese es el asilo territorial. Tiene sus derechos el Estado asilante, que van a investigar. Y existe el asilo diplomático. El asilo diplomático se produce cuando el perseguido busca amparo y protección en legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares. ¿Qué son legaciones? Ahora sí llegamos a la pregunta. ¿Qué son legaciones? Ya lo investigaron, ¿verdad? Se les olvidó. Tenían que decirse ahorita, ustedes tenían que haberlo buscado y ya cuando llegáramos al punto, dar una definición. ¿Qué pasa con él? Legación. Según San Google, dice que es una misión diplomática de rango interior de una embajada encabezada por un ministro plenipotenciario o encargado de negocios en representación de un gobierno. ¿Están de acuerdo con la definición que dio San Google, menciona el compañero? Sí. Va. Bueno, yo les voy a mencionar un poco, ¿sí? Aquí hay otra. Hay otra. No, solo que era una oficina diplomática de rango inferior a una embajada. Bueno, anteriormente hablamos de tiempos muy antiguos, ¿sí? Las legaciones eran antiguas funciones diplomáticas permanentes que representaban a un Estado. Jóvenes, por favor. Un poco de respeto. Sí, ahí atrás. Fíjense que ya me hice sus nombres. Si no quieren estar adentro, pueden salir al corredor. Pero si están aquí, guarden el respeto y el decoro del día. Muy bien, vamos a seguir. Legaciones son todas aquellas misiones diplomáticas antiguas, permanentes, que representaban un Estado en otro Estado. Y esa figura la podemos ver muy similar a las embajadas actualmente. Pero había lugares que no tenían embajada solo por su lado. ¿Sí? Hay muchas clasificaciones en derecho internacional, ¿verdad? No, al igual que los medios o métodos de resolución de conflictos, no son exactamente diferentes. Depende de las circunstancias del país que los envía, depende del país a donde se dedican también, y sobre todo de los recursos complejos. Y hay varios tratadistas que mencionan, bueno, unos tienen la opinión de que legaciones es el antecedente de embajada y otros dicen que es lo mismo que embajada, pero otros dicen que no es lo mismo. Entonces, al final de cuentas, cada uno puede tener una perspectiva diferente, ¿verdad? Pero yo les traje aquí que son similares a las embajadas que se ven actualmente, no es que sean lo mismo, son similares pero con un rango inferior. Estaban dirigidas por ministros plenipotenciarios y no por un embajador, porque el embajador es. Eso ya lo vimos. Va, el embajador, podríamos decir que está representante del Estado. Sí. Ese tema entra los desplazados y Sí, podemos ver esa, ¿cómo podríamos decir? Esas dos figuras figuran dentro del asilo. Solo que nosotros, como mencionó la licenciada, usamos más el término asilo, ¿verdad? Va. Sí. Muy bien. Pongan atención. Con el tiempo
hablamos del siglo XIX y siglo XX. Pero actualmente las legaciones se transformaron en lo que son ahora embajadas. Y por lo que hoy en día nosotros podemos decir legaciones como un uso histórico o excepcional. El asilo diplomático tiene derechos, el Estado asilante, y también tiene obligaciones. Eso les va a quedar tarea. ¿Verdad? Tienen que saber, por ejemplo, qué es. Vamos a ver. Tienen que saber qué es salvoconducto. ¿Qué es salvoconducto? Como permiso. Salvoconducto. Una ruta para salir, menciona aquí el compañero. Va. Lo tiene que extender el Estado del cual Sí. se huye. Exactamente. Y eso lo gestionan otras personas, no el mismo. Porque si lo gestiona el mismo, ahí mismo lo atrae. Sí. Muy bien. Ahí estudian, por favor, todos los derechos y obligaciones que tiene el Estado asilante y el asilo diplomático. Siguiente tema. El examen es... Ya tenemos fecha de examen, ¿verdad? Ya, El día 28 de noviembre. afortunadamente 28. Porque es el último examen. Sí. Y a ver, sí, que se Tenía 26 ¿Verdad que sí? Pongan atención, por favor, antes de que se retiren. Estudien y ya van a ver que en el examen todo lo que se dio en clase está ahí, ¿verdad? Entonces, no sé, licenciada, ¿no les quiere agregar algo antes de que termine? Pues sí, que lamento que hayan cambiado las fechas de los exámenes. Según yo también, mi examen era 26. Sí, muchos años. Cuando veo la coordinación ahora me dicen que lo yo no sé si van a haber reuniones y estas o algo así, pero generalmente a mí me qué impresión. A finales de año, pues siempre los estudiantes convocan a fiestas, hagan fiestas, las hormonas, es un problema con los carros y todo. Además traen mariachis y están de nivel. Y los muchachos están ansiosos de salir, pero están confesando. Es un problema. A ver cómo lo van. Espero que no se desconcentren. Pues sí, empezando de lo mejor, pero ha sido un buen grupo y les agradecemos también su atención, su colaboración.